Dios te bendiga en este maravilloso día. Ahí donde tú estás, seas grandemente bendecido, grandemente bendecida. Tú y tu casa reciban la bendición de lo alto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Quizás estás conectando con Dios por medio de este audio por primera vez. Quizás sea las primeras horas de la mañana y has abierto tus oídos y tu corazón para recibir este audio. Deja que la paz de Dios inunde tu vida en el nombre de Jesucristo. Padre, oramos en esta mañana y te damos gracias por tu bondad y por tu misericordia. Te damos gracias por tus palabras de vida eterna y por la presencia de tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y oro en esta mañana pidiéndote, Espíritu de Dios, guíanos y guía a toda persona a la verdad de Jesucristo. Que los ojos sean abiertos, que el entendimiento sea abierto, que el corazón sea transformado, porque escrito está que tu palabra convierte el alma. Oramos para que ella traiga cambios a nuestras vidas, para que ella genere transformación y el orden de Dios se establezca en las vidas, se establezca en cada familia, se establezca en cada matrimonio, se establezca en cada hombre y en cada mujer que recibe esta tu santa y bendita palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Vamos a estar hablando en este día acerca de los dos grupos de peticiones más populares que existen, o más bien los dos grupos de peticiones que pueden estar delante de nosotros: las peticiones terrenales y las peticiones espirituales. Hay personas que se enfocan solo en lo terrenal y hay personas que se enfocan solo en lo espiritual. Pero ¿qué nos dice la voluntad de Dios? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito de Dios? Que nosotros vivamos en perfecto equilibrio, que todas estas cosas que tienen que ver con su voluntad, con su reino, funcionen en perfecto equilibrio. Es importante que nosotros entendamos el orden de las prioridades que ha establecido nuestro Padre Celestial. Vamos a revisarlo. Por ejemplo, cuando la Escritura nos habla del primer gran mandamiento, este mandamiento viene enlazado también con el segundo gran mandamiento. Y dice la Escritura: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ahí vemos que lo primero o lo más determinante, la prioridad o el orden de la prioridad, es Dios por sobre todas las cosas. Así que si el orden de la prioridad nos enseña que es Dios por sobre todas las cosas, primeramente debemos buscarlo a Él. Primeramente debemos disponernos para agradarlo a Él. Lo que primero nos debe preocupar es lo que dice Él, lo que piensa Él. ¿Cuál es el orden que Él estableció para todas las cosas que yo debo vivir aquí, en esta tierra? Porque en este orden de prioridades, el prójimo viene después de Dios. Y en el tercer orden de estas prioridades, entonces vengo yo mismo. Si revisamos lo que dicen las Escrituras, es: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Entendemos que primero es Dios. Dios es primero por sobre la vida profesional. Dios es primero por sobre el trabajo, por sobre las relaciones sentimentales, por sobre el noviazgo, por sobre el matrimonio. Ahora, con esto no estoy queriendo decir, ni dice la Escritura en ninguna parte, que cometamos arbitrariedades que contradigan la palabra de Dios. Porque entendiendo que Dios es primero, Dios nunca nos va a llevar, así como nunca lo menciona en su palabra, que por causa de Él destruyamos lo que Él constituyó. Por ejemplo, el matrimonio. Si Dios es primero, lo que va a empezar a funcionar bien aquí en la tierra es tu matrimonio, tu relación de vida conyugal con tu esposo, con tu esposa. Si Dios es primero, las cosas en el trabajo van a comenzar a surgir mejor, van a empezar a funcionar bien. Porque como Dios es primero en tu vida y en mi vida, entonces Él trae cambios a la mente
Él trae cambios al corazón, trae cambios al comportamiento, trae cambios a la manera de hablar, de tomar decisiones y determinar las cosas que nosotros hacemos aquí en la tierra. Por eso el orden de prioridades dice: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Por lo tanto, Dios es primero. Es primero que nuestros problemas personales, es primero y por sobre los proyectos personales. Él es primero que nuestros anhelos, que nuestros deseos, que nuestros afanes. Él es primero y es mayor y está por sobre todas las cosas, por sobre el capricho de nosotros mismos o de nuestros hijos, por sobre el capricho de tu cónyuge. Dios es y debe ser y siempre será primero. En el orden de prioridades lo encontramos primero a Él y lo encontramos por sobre todas las cosas. Luego dice que debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, después de Dios, lo que debe preocuparme, lo que debe importarme es cómo están las relaciones con mi prójimo, cómo está el trato con mi prójimo, cómo está esa forma de desenvolverme en medio de esta sociedad, en medio de la familia, en el matrimonio, en el trabajo, cómo me desenvuelvo con las personas que me rodean allí, que de una u otra forma hacen parte de alguna etapa de mi vida. Amarás a tu prójimo después de Dios. Y en tercer lugar, lo amarás a tu prójimo así como te amas a ti mismo. ¿Qué es lo que entendemos aquí nosotros a la luz de las Escrituras? Que en tercer lugar vamos nosotros. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que aprendamos el orden de estas prioridades y no solamente nos enfoquemos en nosotros mismos. El propósito es que vivamos una vida equilibrada aquí en la tierra, una vida que debe ser espiritual, pero llevada aquí en la tierra. Recordemos el jardín del Edén. En Edén, Dios se paseaba al aire del día, según las Escrituras. Adán y Eva tenían una comunión plena con Él y esa comunión era aquí en la tierra. Dios caminando aquí en la tierra en medio de su creación, en medio de un matrimonio que Él había constituido, en medio de un hombre y una mujer a los cuales Él les había dado vida. Dios aquí en la tierra en medio de la familia. El punto cuál es, que en ese entorno, en ese ecosistema que había allí en Edén, todo era perfecto, no había pecado, no habían tinieblas, no habían mentiras, no habían desobediencia. Satanás no tenía lugar allí. Entonces la presencia de Dios se paseaba al aire del día y ellos tenían comunión con Él y todo era perfecto. Todo estaba en un buen estado hasta que entró lo malo. Y déjeme decirle algo, el problema en Edén fue principalmente la desobediencia. De todo árbol podían comer, pero echaron mano del árbol que Dios prohibió. E hicieron esto influenciados por la mentira, por el hechizo, por el engaño de Satanás. Ellos fueron seducidos por el enemigo a través de una conversación y desobedecieron a Dios. En el corazón de ellos prevaleció la palabra del enemigo y no la palabra que les había dicho Dios. Desobedecieron, comieron, pecaron y Dios los destituyó de su gloria. Entonces, primero Dios, se debe amar a Dios por sobre todas las cosas, aún por sobre aquellas cosas que me urge alcanzar. Cuando ellos pusieron la mirada en lo que querían alcanzar, sacaron la mirada de su Creador, de su Dios, sacaron la mirada de aquel con quien tenían comunión perfecta y fueron detrás de cosas vanas, que lo único que trajo fue el resultado que vemos hoy. La raza humana esclavizada bajo la mentira y el engaño del pecado. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, hay un orden de prioridades establecido por Dios. Primero es Él por sobre todas las cosas. Primero Él, primero su palabra, su presencia, la comunión con Él. Primero sus planes, sus propósitos, sus pensamientos. Aquello que Él determinó para ti va primero. Luego viene tu prójimo, porque
ahí se manifiesta el tipo de relación o el nivel de relacionamiento que tú tienes con Dios en el trato con tu prójimo. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús trató con nosotros y vemos cuál era su comunión con el Padre. Vemos cuál era la comunión con su Santo Espíritu. Vemos cómo era la comunión con los discípulos. Vemos cómo Él trató la justicia, la injusticia, la enfermedad, la sanidad, la cautividad, la liberación. Cómo Él trató la necesidad de la gente y el abuso de la gente. Jesús trató con todas estas cosas en el orden y en el temor de Dios. Entonces, recuerde que hay peticiones terrenales y peticiones espirituales. Todo depende en qué grupos nos encontremos. Hay gente que todo lo terrenaliza y hay gente que todo lo espiritualiza, pero debe haber un perfecto equilibrio en ambas cosas. Ya vimos Génesis, vimos Edén, donde el Dios que es espíritu se paseaba al aire del día aquí en la tierra en medio de una familia que estaban hechos del polvo de la tierra, pero que tenían la capacidad para relacionarse con Él. Estaban en paz con Él, en comunión con Él aquí, en esta tierra. Es importante que recordemos Mateo 6:33, donde la Escritura dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Ese es el orden de prioridades. Buscar que Dios gobierne, buscar que la justicia de Dios sea en mi vida, para que las demás cosas que yo necesito aquí en la tierra me sean añadidas. Porque a veces hay cosas que se escapan de nuestras manos porque no hemos recibido la capacitación del cielo, la capacitación de Dios para poder administrarlas, para poder conservarlas, para poder acceder a ellas, para poder darles un buen trato. Bendito sea su nombre. A veces carecemos de sabiduría de lo alto, de inteligencia espiritual, de buen entendimiento para poder dar buen uso a las cosas que Dios nos ha provisto aquí en la tierra. Por eso es que vemos mucha gente que el dinero los corrompe, el dinero los daña. Por eso es que vemos muchas personas que cuando alcanzan fama o un grado de reconocimiento, ellos automáticamente cambian, su corazón cambia, su conducta cambia, le dan la espalda a Dios, maltratan a su prójimo y se salen del equilibrio que Dios había establecido en sus vidas. Primero el reino de Dios. Deja que Dios te gobierne primero y busca la justicia de Dios. Cristo es justicia de Dios. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Entonces Jesucristo es la justicia de Dios. Tú y yo no debemos vivir nuestra propia justicia ni bajo nuestro propio gobierno. Deja que Dios te gobierne, deja que el cielo te gobierne, deja que la sangre del Cordero limpie tu vida y justifique todo tu ser. Deja que Cristo ponga paz entre tú y Dios. Bendito sea su nombre. Acepta su sacrificio, acepta su perdón, su misericordia y su salvación. Es importante que nosotros tengamos presente que si nuestras peticiones son más acerca de la tierra, pues nosotros vamos a tener más características o más manifestaciones que tienen que ver con la tierra. Vamos a tener más un sabor y un olor a tierra y menos sabor y olor al cielo. Nuestra vida va a manifestar lo que realmente en nosotros se esté moviendo o lo que en nosotros se esté formando. Lo que dentro de ti se está moviendo se va a manifestar. Si nuestras peticiones y nuestros intereses solamente tienen un enfoque terrenal, pues nuestra vida, eso es lo que va a manifestar: un afán, un deseo profundo y desesperado solo por las cosas de la tierra. De ahí vemos personas que solamente se acercaban a Jesús por los panes y por los peces. Pero hubo un discípulo, Pedro, que dijo: Señor, ¿pero a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Porque ellos ya habían aprendido y habían entendido que el reino de Dios no se limita a lo temporal, que es un reino eterno,
que hay propósitos eternos, que todo va más allá de la comida y la bebida, del calzado, del techo y la comodidad que el ser humano quiere experimentar, que los placeres de este mundo, los deleites en este mundo, las comodidades de este mundo son completamente pasajeras. La vida del hombre es como la flor del campo, que hoy está y mañana deja de ser, o como la neblina, que hoy está y también mañana deja de ser. Dura por poco tiempo, y después de esto, la eternidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay dos tipos de peticiones. Número uno, peticiones espirituales. Y estas peticiones espirituales tienen que ver con las personas que están buscando una vida acorde con el cielo, acorde con el reino de Dios. Pero también hay peticiones materiales, y estas personas tienen vidas que quieren estar o están más alineadas o están más acordes con sus necesidades aquí en la tierra. Ambos tipos de peticiones son importantes. Lo malo aquí serían los extremos. Lo malo sería espiritualizarlo todo, y lo malo sería terrenalizarlo todo. Pensar que el reino de Dios solo tiene que ver con cosas de la tierra, y pensar que el reino de Dios solo tiene que ver con cosas del cielo. Son dos extremos que se deben corregir. Las cosas de Dios tienen que ver con las cosas del cielo manifestadas aquí en la tierra. Usted y yo fuimos rescatados por el poder del evangelio que viene del cielo, pero fuimos rescatados aquí en la tierra. Jesucristo, que vino de lo alto, del cielo, nos rescató aquí en la tierra. Entonces ahí vemos que la Biblia nos enseña en la oración del Padre Nuestro diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y dice: venga a nosotros tu reino. Y luego dice: hágase tu voluntad aquí en la tierra como es hecha en los cielos. Entonces vemos que sí hay una intención, que sí hay un propósito, que sí hay un plan de parte de Dios para establecer su reino, su gobierno aquí en la tierra, para traer esa comunión que el hombre perdió allá en Edén, nuevamente a los hombres aquí en la tierra por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso San Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces nadie puede tener comunión con Dios si no es por medio de Jesucristo. Usted y yo necesitamos de ese sacrificio, necesitamos de ese perdón de pecados por medio de Jesucristo. Solo el perdón de pecados viene por medio de Cristo Jesús. Él redime y redimirá nuestras almas. Él es nuestro abogado ante el Padre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces no podemos todo espiritualizarlo y todo terrenalizarlo. Debemos entrar en sintonía con lo que la Biblia nos dice. Debemos entrar en el equilibrio que establece la palabra de Dios. El cielo quiere manifestarse aquí en la tierra, quiere establecerse aquí en la tierra sobre nosotros, para que así como sucede en el cielo, también suceda aquí en la tierra. Las peticiones espirituales tienen que ver más con el ser, con el cómo queremos ser, con la vida interior, con el cambio, con la transformación que deseamos y buscamos en la presencia de nuestro Padre Celestial. Pero las peticiones materiales tienen más que ver con lo que quiero tener y con lo que quiero hacer, y esto representa la vida exterior, los planes que tengo, los objetivos, la profesión, la casa, el carro, el bienestar. Bendito sea Dios, que no es malo siempre y cuando no se vaya al extremo, siempre y cuando no interrumpa el equilibrio que Dios estableció. No hay nada de malo en hacer peticiones materiales. Sin embargo, mis queridos hermanos y amigos, la mayoría de los cristianos, de los creyentes, de los discípulos, nos pasamos la vida haciendo un gran número de peticiones materiales o terrenales, una lista de cosas de aquí de la tierra solamente, y muy pocas cosas espirituales, y esto ha traído un desequilibrio a nuestras vidas. Nuestra vida de oración se ha desequilibrado porque cuando revisamos la lista de cosas que pedimos, todo tiene que ver con la tierra y nada con el cielo. Cuando la Escritura dice: venga a nosotros tu reino,
El reino de Dios tiene que venir aquí sobre nosotros en la tierra para que la voluntad de nuestro Padre se haga aquí en la tierra sobre nosotros, así como es hecha su voluntad allá en los cielos. Entonces la invitación es a equilibrar nuestras vidas de oración haciendo peticiones que tengan o que entren en el equilibrio de lo que nos enseñan las Escrituras. Necesitamos aprender a hacer más peticiones espirituales que materiales. Y si usted de lo que solamente hace peticiones espirituales y se olvidó de la contraparte o de la parte que trae el equilibrio, que es la parte de tener un empleo, que es la parte de usted tener libertad financiera, si usted se está olvidando de la parte de darle el sustento a sus hijos y que ellos aprendan a vivir en comodidad y no en miseria, entonces usted está en el otro extremo, en lo hiperespiritual o en lo extremadamente espiritual, donde se anula las necesidades y la vida que estamos viviendo aquí en la tierra. Entonces necesitamos entrar en este equilibrio. Aprendamos a hacer peticiones espirituales que nos hagan crecer y nos hagan madurar. Porque las peticiones materiales, cuando solamente nos enfocamos en lo material, estamos buscando comodidad. Pero cuando nos enfocamos solamente en lo espiritual, estamos buscando, ¿verdad?, crecer y madurar, pero nos olvidamos de la parte de la comodidad. Si usted tiene familia, usted me va a entender lo que le estoy hablando. Usted necesita ser un buen padre, un buen esposo, ¿verdad? Necesita ser un buen cabeza de hogar, pero también necesita traer el sustento. De hecho, la Escritura dice que si alguno no provee para los suyos y primeramente para los de su casa, es peor que un incrédulo. Entonces tenemos gente que tiene familia y quiere pasarse la vida y el día solamente orando. ¿Y cuándo va a invertir tiempo en trabajar? ¿Cuándo va a sacar tiempo para producir? ¿Cuándo va a sacar tiempo para que haya mejoría económica y financiera en su casa? ¿Cuándo va a sacar el tiempo para llevar el pan y el alimento a la mesa en su casa conforme Dios estableció su provisión? ¿Cuándo va a desarrollar el entendimiento y la habilidad de una buena administración de los recursos que Dios da aquí en la tierra? ¿Cuándo se va a capacitar? ¿Cuándo va a mejorar su intelecto? ¿Cuándo? Bendito sea el Señor. Y usted que solamente se ocupa de la profesión, que solamente se ocupa del negocio, que solamente se ocupa de que su familia tenga económica y materialmente lo mejor, ¿cuándo se va a dedicar a la oración, al ayuno? ¿Cuándo se va a enfocar en hacer lo que Dios manda hacer primero? Bendito sea el Señor. La Biblia nos dice en Colosenses capítulo 3, versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O sea, que el enfoque, que el objetivo mayor y principal sean las cosas de arriba. ¿Por qué las cosas de arriba? El Padre nuestro lo dice. Padre nuestro que estás en los cielos. Las cosas de arriba es porque ahí está nuestro Padre celestial. Ahí está el reino de Dios y de allá viene el gobierno de Dios. Entonces hay que poner las cosas, hay que poner la mirada en las cosas de arriba, hay que poner la mirada en Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre. Hay que tornar la mirada y fijarla en las cosas de Dios y no en las de la tierra. Que el objetivo principal no sea lo de la tierra. Lo de la tierra es pasajero, produce comodidad, pero es pasajero. Mas lo eterno, lo que viene de arriba, eso es duradero y dura para siempre. Otra manera de poder entender lo que aquí dicen las Escrituras es: concentra tu atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque hay personas que están muy distraídas con ganar títulos aquí, con tener beneficios aquí en la tierra, con tener comodidad aquí en la tierra, y se han olvidado de ocuparse de las cosas de arriba. Se han olvidado de mirar hacia Cristo, de mirar hacia Dios. Usted y yo debemos ser entendidos al día de hoy. Que hay cosas que no las compra el dinero. Hay cosas que no se resuelven con la comodidad. Hay cosas que si usted no dobla sus rodillas, no va a tener respuesta de ellas. No las va a ver. Si usted no busca en la presencia de Dios, no va a hallar. Y si no llama a las puertas del Todopoderoso, nadie le va a poder abrir. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces necesitamos equilibrarnos para que podamos vivir conforme son los planes y propósitos que Dios realmente estableció.
Hebreos 12:2 dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Otra manera de poder decirlo es puesto los ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que debemos poner primero la mirada en el cielo, para después poner la mirada en todas las temáticas de la tierra. ¿Por qué se hace en este orden? Porque el cielo es el que determina. Muchas de las cosas que suceden aquí en la tierra tienen que ver con cómo es nuestra relación con el reino de los cielos. Cómo te relacionas con Dios, con Cristo, determinará los sucesos aquí en la tierra. Jesús dijo en el libro de Apocalipsis, yo soy el que cierro y nadie abre, y yo abro y nadie cierra. Bendito sea el Señor. Entonces, es determinante tu relación con Él. Al hablar con Dios, usted y yo tenemos que aprender a tener conversaciones que nos lleven a crecer y a madurar. Necesitamos hablar con Dios acerca de temas y necesidades que realmente nos transformen. La oración debería llevarte a la transformación. Y esto va a depender de si es que tus peticiones están centralizadas en tener comunión con Dios, en llevar una vida espiritual, una vida sometida, guiada y alineada con la palabra y el propósito de Dios. Si nuestras oraciones se basan solamente en panes y peces, si nuestras oraciones se basan solamente en deleites personales, lo más probable es que muchas de esas oraciones ni siquiera tengan respuesta. La Escritura dice en Santiago capítulo 4, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y hay personas que aunque son cristianas, aunque son creyentes, su forma de pedir es esa. Todo está basado en sus necesidades, en sus afanes. Todo está basado en sus intereses egoístas. Todo está basado en ellos mismos, por ellos mismos y para ellos mismos. Y en nada de lo que piden y buscan le dan la gloria a Dios. Y no se han dado cuenta. Lo más triste es que no se han dado cuenta para poder arrepentirse. Pero si usted hoy se está dando cuenta y sus ojos están siendo abiertos, vaya tomando la mejor postura ahí en su corazón para que le pida perdón a Dios por todo esto. Para que le pida perdón a Dios por el desequilibrio. Usted que todo lo ha espiritualizado y ha llegado al extremo. O usted que todo lo ha terrenalizado y ha llegado a ese extremo. Pidamos perdón por el desequilibrio que hemos traído a nuestras vidas por no seguir las instrucciones que establece la palabra de Dios. Hacer solo peticiones terrenales te hará un cristiano bien terrenal y dentro de lo posible hasta carnal. Pero hacer oraciones que estén dentro del equilibrio van a manifestar la gloria de Dios. Serás un cristiano espiritual con evidencia del poder de Dios y del respaldo de Dios aquí en la tierra. Un cristiano espiritual donde no hay ausencia de éxito. Por eso el Salmo capítulo 1 nos dice, y todo lo que hace prosperará. ¿Quién? El hombre que se deleita en la palabra de Dios y en su palabra medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Quiero dejarte una lista de puntos que tú puedes considerar quizás como petición en tu vida de oración. Primero, puede pedirle a Dios que le dé entendimiento espiritual. Segundo, puede pedirle a Dios que le dé mayor fe, que le ayude en cuanto a la certeza de la palabra y la convicción que pone el Espíritu Santo. Hay personas que saben mucha palabra y no tienen la convicción del Espíritu. Otros que tienen la convicción del Espíritu, pero no saben la palabra. Y la fe es certeza y convicción. Es la certeza de lo que se espera, porque la palabra nos dice lo que no se espera, y la convicción de lo que no se ve, porque el Espíritu de Dios es el que da testimonio a nuestro espíritu, aunque no lo estamos viendo. También puede pedirle a Dios, lléname de tu amor. Hazme más paciente y más sensible a tu presencia. Dame templanza, dominio propio. Estas son peticiones espirituales.
También puede pedirle, hazme misericordioso, enséñame la cultura espiritual, enséñame a perdonar. También puede pedirle diciendo, quiero tu presencia, vuélveme el gozo, dame gozo, Señor. Bendito sea su nombre. También puede decirle, Señor, renueva en mí un espíritu recto, enséñame a amar tu presencia, enséñame a amar y a respetar tu palabra. También puede decirle, despierta mi espíritu, Padre, despierta mi corazón, pon en mí el querer como el hacer, ayúdame. También puede decirle, dame sabiduría, Padre Celestial, renueva mi mente, renueva mi corazón, enséñame a orar, enséñame a adorar, enséñame a ser obediente, enséñame a ser fiel. También puede decirle, dame un corazón que esté dispuesto delante de ti, como Daniel. Daniel dispuso en su corazón no contaminarse. También puede decirle, quiero ser un hombre o quiero ser una mujer de oración, una mujer de adoración. Quiero estar cerca de tu presencia. Quiero servirte. Quiero ser competente en el servicio. Bendito sea tu nombre. También puede pedirle, Espíritu Santo, enséñame a tener intimidad contigo. Transfórmame. También puede pedir un corazón nuevo. Bendito sea el Señor Jesús. Puede pedir un corazón nuevo, una mente nueva. Usted puede pedir mucho más que estabilidad o comodidad en esta tierra. Y entiéndase bien, el plan y el propósito de Dios es que entremos en el equilibrio que Él estableció. Hombres que vivimos aquí en la tierra, mujeres que viven aquí en la tierra, familias que viven aquí en la tierra, pero que viven conforme a la voluntad del cielo, que son gobernados por el reino de Dios, que Dios es el que reina en sus mentes, en sus corazones, en sus vidas, en sus familias. Incline su rostro por un momento y dígale, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que el poder de tu Espíritu Santo y la verdad de tu palabra traigan equilibrio a mi vida. Perdona mis pecados y mis ofensas. Perdona mi ignorancia. Perdona, Señor, las inclinaciones extremistas que estaban en mi corazón. Y ayúdame, quiero ser guiado a toda verdad por tu Santo Espíritu, como lo dicen las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén y amén.